Ya. En los tetrápodos ya vamos a ver la presencia de pulmones. Estos son ya anfibios que hemos disectado, pero para que vean la ubicación de los pulmones son estos de acá. Y como ustedes ya saben, la respiración va a empezar en las narinas, va a entrar a la cavidad bucal y de ahí se va a continuar con una glotis. Este ya es una disección de un anfibio. Acá podemos ver la glotis y de la glotis va a continuar el aire hacia el cartílago que está aquí y que tiene una una tráquea bien pequeñita. Esa es una diferencia importante con el resto de los tetrápodos, que son los amniotas, donde la tráquea es un órgano grande, sobresaliente. Gracias. Muy bien. Una característica que ustedes van a ver compartida entre los anfibios y los reptiles es este pulmón que es un saco. Fíjense, no hay mucho grosor, no es consistente la morfología de un pulmón. Una explicación para esto es que los anfibios junto con los reptiles son animales ectotérmicos. Entonces no necesitan mucha demanda de oxígeno para satisfacer la necesidad de tener una temperatura corporal constante. Entonces son animales que dependen del calor del ambiente para sus funciones fisiológicas. Y otra también explicación posible de por qué los anfibios no tienen una tráquea tan consistente, tan grande, conspicua como la tienen los amniotas, es que los anfibios también respiran por la piel. ¿De acuerdo? Algo que no pueden hacer la mayoría de los amniotas. Hay excepciones, pero la regla es que los amniotas no pueden respirar por la piel. Los anfibios sí pueden. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a los reptiles. Tenemos aquí una disección de una lagartija, donde podemos ver aquí a la tráquea. Entonces, igual, el aire entra por las narinas, va a entrar a la cavidad bucal y se va a dirigir hacia donde está la glotis y se va a continuar con esta tráquea de acá. Y de la tráquea se va a separar en dos bronquios y va a terminar en estos pulmones. Esta es una lagartija mediana, pero podemos compararla aquí con lo que en una iguana. Y en una iguana vemos aquí la glotis y la tráquea, una tráquea muy extendida. Entonces esta tráquea se va a dividir y va a continuar con estos pulmones. Fíjense también la consistencia de los pulmones, es un poco más consistente que la de los anfibios, pero no se compara, por ejemplo, con la de las aves. Si lo tocan, lo manipulan, van a ver que no es tan carnoso el pulmón de una iguana. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las aves, y en las aves ya van a haber especializaciones en el sistema respiratorio que tienen que ver con el vuelo. En las aves no se ve aquí porque es difícil preparar, pero
en las aves existen sacos aéreos. Existen por lo menos 9 sacos aéreos. Y los sacos aéreos participan en la respiración de este grupo de vertebrados. Otra característica que diferencia a las aves es la presencia de una siringe, que lo pueden ver aquí. Entonces, esta es su tráquea y la presencia de la siringe, que es un órgano que produce sonido. Después, esta tráquea se divide en 2 bronquios que se van a unir a estos pulmones que son más consistentes. Muy bien, en esta otra disección del ave pueden ver al cartílago, aritenoides y los cartílagos cricoides que forman la laringe. Pero la laringe, como les mencionaba, no tiene la función de producir sonido como sí la tiene la siringe en las aves. Entonces tenemos todo esto que es la tráquea y los pulmones. Este es de un pato y este es de un gallo. Muy bien, para terminar con la explicación de la respiración en las aves, en las aves hay 2 ciclos de inspiración y expiración. En la primera inspiración, el aire va a pasar por los pulmones y va a llegar a los sacos aéreos posteriores. Y algo de aire va a quedar en los pulmones. En la primera expiración, el aire va a salir de los sacos aéreos posteriores y va a penetrar en los pulmones. ¿De acuerdo? Y ahí es donde ocurre el intercambio gaseoso. Después, en esa expiración, algo del aire va a llegar hacia los sacos aéreos anteriores. En la segunda inspiración, va a llegar el aire hacia los sacos aéreos anteriores, y en la última expiración van a salir de los sacos aéreos por la tráquea de nuevo hacia fuera del cuerpo. Todas estas especializaciones tienen que ver con el vuelo en las aves. Muy bien, vamos a pasar por último a los mamíferos. En los mamíferos podemos ver la presencia de una tráquea también bien conspicua, larga, y la presencia en la tráquea de estos bronquios. Acá. Y estos bronquios se continúan adentro de cada pulmón. Y como ven, los pulmones son bien macizos. Y tiene que ver también con el hecho de que los mamíferos y las aves son animales endotérmicos. Entonces necesitan tener la temperatura de su cuerpo constante. Entonces, si ustedes ven que los mamíferos y las aves son más activos, es precisamente por eso, porque están buscando comida para producir calor, para mantener la temperatura de su cuerpo y que la fisiología de todo su cuerpo funcione. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Esto es una convergencia. Esta forma maciza que tienen los pulmones en las aves y en los mamíferos es una convergencia. Acá pueden ver otra muestra de una disección de un mamífero. Entonces acá pueden ver la lengua. Y algo que está presente en los mamíferos es la epiglotis. Entonces fíjense aquí, estoy metiendo la pinza dentro del sistema respiratorio y esto es una pequeña parte del esófago que ya vimos la clase pasada. Entonces cuando entra la comida,
esto de acá se tiene que tapar para que no ocurra el atragantamiento. Entonces, esto de aquí es la epiglotis. Entonces, tapa esto y la comida puede seguir acá, por esta ruta. Ese es un problema que apareció con los tetrápodos. Los peces no tenían ese problema del atragantamiento. Pero una vez que los peces comenzaron a invadir ambientes terrestres y se rediseñó todo el sistema respiratorio, entonces tenía que estar bien separado el digestivo del sistema respiratorio. En cambio, un pez puede tragar su presa, entra el agua a su cavidad bucal y de ahí baña las branquias. No hay ningún problema. Pero en cambio, los tetrápodos sí tiene que estar bien separado el digestivo del respiratorio. Muy bien. Eso sería la clase de ahora con respecto a los órganos respiratorios.